las 7 de la tarde. Estamos arrancando este 13-0 del día de hoy, que va a tener una alerta naranja entretenido. ¿No? Sí, claro. Capalo. Como Los siempre, Capal. y hoy en particular. Con los capaz. ¿Cómo andan? Todo bien. Muy bien. Muy ¿Terminaste? bien. ¿Terminaste? Les estoy mandando cosas a ustedes. ¿Terminaste? Sí. No, si terminaste. Ah, terminé, ¿Y? sí. Y me gustó mucho. ¿Ya terminaste? Ya, me Estamos voy. hablando de las De Menem. Menem. sí, la serie Sí. del momento. Es muy... ¿Cuántos capítulos? 6. 6. Sí, de 50 minutos, 45 minutos. Pero es adictiva en el sentido que está buena la continuidad que tiene un capítulo con otro, Sí, entonces... yo no sé, tiene alguna... yo terminé la conclusión de que es una Caricaturización. Totalmente. Ayer se lo No, dije es que, ¿no? a mi hijo. Está re Lo caricaturizado. exageran todas sus... Sí. Te voy a dar 2 datos de eso. Dime. Primero es que los documentales basados en hechos históricos siempre... Pero esta es una serie, Me no es busca un el- documental, ¿eh? No, por eso. O sea, es una serie documental, pero ficcionada. Sí, sí. Entonces, en realidad, hay un director que le va dando y ponerle un puntito más acá y bajarle un tono acá. Pero además hay otra cuestión que me la contó, o nos la contó Campi ayer, el que hace Domingo Cavallo, que lo entrevistamos, que nos dijo que Menem autorizó esto antes de morirse. O sea, seguramente con lo vivo que es Menem no iba a quedar mal parado en una serie. Bueno, no, mal parado, es decir, es una discusión. Es decir, en definitiva, si queda mal parado o no, porque en realidad la serie te muestra todas las caras de Menem. De hecho, digo, no sé si tiene buenas. Eso ya es una opinión. Bueno, capaz que ya lo es que una vos opinión ves muy como personal. malas, él veía como buenas. No, ¿Qué bueno, crack está, que soy? pero toda la festichola de Menem, la pizza con champán, de alguna manera está reflejada en la serie, que tiene un personaje que es maravilloso, que es Minujín, Minujín, Sí. Juan Minujín. Juan Minujín. Tremendo actor. que hace de un fotógrafo y que después que terminó la serie lo fui pensando y es el pueblo. Claro, sí, Es el totalmente. Ah, O sea, representa... Representa el La voz del sentimiento pueblo, digamos. popular hacia Menem. Pero hay que verlo Sí, para... claro. ¿Viste? Porque si vos analizás su evolución en la serie, vas dándote cuenta que es la evolución que en definitiva tuvo el pueblo argentino con Menem. O gran parte del pueblo argentino. Tocar el dulzor y luego caer. Pero no voy a hablar más. Porque Qué actor versátil, Juan Minujín. Sí, señor. tremendo actor. Tremendo. aparte. Pero ha hecho personajes muy diferentes en películas, series, de estilos muy diferentes. Hasta telenovelas, te diría. Sí, por eso. Desde telenovelas haciendo de un personaje gracioso hasta películas haciendo dramas. Y en todos Él no hizo de cae Mujica, bien. no. Es el que hace de Mujica en La Noche de los 12 años. Sí. Él, no sé. ¿Quién es el ¿No que- es el Chino No, Darín? ¿No está en No, la noche de no, los no. años? No, para No, mí no, no. Está, es pero- el Chino Darín. Pará, ¿y cómo está, Sí. cómo está el Menem de Esbaraglia? Muy sobreactuado, si querés, pero... Sí, pero me parece que es una sobreactuación no por mal actor, sino por guión. No, sí, tipo guión. Sí, sí, por cómo está. Pero para mí es muy bueno. Está muy bien. Te No, pero cuesta lo que- saber que es él. Lo que decías de Minujín, creo que Claro. lo que más impacta es que lo más cercano es el marginal, que es absolutamente Claro, distinto, su lo más rol. masivo. Entonces, Claro, lo del ves marginal. en ese rol tan duro, tan a pasar a está buena la. Pero estoy muy doblez. argentinizado, porque después que terminé de ver el último capítulo, dije, me ofrecí, viste que te ofrecen, te ofrece que veas Sí. determinadas cosas Sí. estando allá, y empecé a ver El secreto de sus ojos de vuelta. Mirá. Buena decisión. Claro, el algoritmo, según lo Sí. que viste, Claro, te acá. tira varios anzuelos. Y qué bueno es ver algunas películas por segunda vez cuando ya sabes la trama y entras a ver más cosas, Otras capas. otras capas. La conversación en el bar cuando el tipo lo lleva y le muestra, le hace hablar con el escribano Ah, que la es de pasión. Racing. Es la escena más Para mí, famosa de la sí. Es película. maravilloso. Y de las mejores Es maravilloso. escenas debe ser. Bueno, muy bien, no los quiero entretener más. Bueno, nuestro algoritmo fue Nico. Hoy, Claro. porque fue un algoritmo Fue un delivery. algoritmo ¿Por qué? docente. Porque vos viste porque- Menem. No. No, pero ese lo estaba viendo y se recolgó con un montón de cosas.
Y le pedimos a Nico que nos pasara no sé si es no es un documental, no sé Bueno, cómo sí, nombrarlo, sí, un documental que él había nombrado acá y que se lo recomendé a ese y le copó enseguida, me dijo, preguntale cuál es. Y ahí fuimos a nuestro algoritmo. En realidad es la historia argentina de ¿Cuál es? Montalbano, que cuenta con material es de una archivo. serie de YouTube, es buenísima. Sí, con material de archivo de audiovisual, que los argentinos tienen la suerte de haber producido mucho, pero además haber conservado todo lo que produjeron a nivel audiovisual. Entonces uno puede reconstruir la historia a partir de, creo que es del 40 o del 50 que arranca. Sí, los primeros capítulos congregan varios años porque no había tanto material en uno. Sí. Y a partir del 60 y algo, creo que es, Por empiezan ahí. a hacer uno por año. Es impresionante. Y pueden reconstruir su historia con material audiovisual sin narración, sin voz en off, digamos. Pero Algo además que en Uruguay sería con imposible una- por dos motivos. Primero, porque no se producía tanto. No hay archivo. Y segundo, porque todo lo que se producía se sobregrabó. Claro. Entonces no hay archivo. No, y lo que tiene eso es que te muestra un panorama de ese año argentino en todo sentido. Político, cultural, te muestra la televisión, te Claro. muestra la canción que estuvo de moda. Es muy Va a haber crack. que ver. Va hasta Es el muy crack 94. Montalbano. Hasta el 94 que después no hizo más. Es que el loco además dice que lo hace por hobby, entonces tiene que encontrar un espacio en el laburo, Claro. en el tiempo, para ponerse a hacer el año que sigue. Sí, ahora ya no hizo desde hace bastante tiempo Sí. que no hace, sí, entonces yo calculo que habrá cerrado en el 94. Porque aparte a partir de ahí el material audiovisual se multiplica Claro. Claro, es mucho más laburo. y claro, y aparte empiezan a pasar un montón de cosas. Bueno, ustedes estaban hablando de Menem justo. Es un crack Montalbano, ¿eh? Salado. Para mí es tremendo comisario. ¿Qué querés que te diga? No estamos hablando de él. No. No. No, este es un realizador argentino Sí, sí, sé quién es. que además laburó con. Ay, se Con me fue. Capusotto. Con Capusotto, entre otros. Ha sido dupla creativa de Capusotto. Y el otro que le recomendé, que es muy masivo, ya es muy conocido, es Damián Cook, que tiene algunas historias de las innecesarias que hace de la década del 90 que están muy bien, sobre todo la que hace de la muerte de Carlitos. Es imponente esa historia innecesaria, y la otra es la de la muerte de Cabezas, el asesinato de Cabezas. Son imponentes cualquiera O de sea, las dos. En general, están muy bien las historias innecesarias porque comprime, o sea, hace que algo sea rápido, entendible en poco tiempo, sin perder profundidad ni seriedad. Tal cual. Es muy bueno él. Tal Que cual. aparte cuando era la primera vez vestido de pijama delante de una estufa de leña decís, ¿esto será en serio? ¿Será en joda? Y lo empezás a ver y decís, opa. Porque tiene algo que es muy interesante para analizarlo desde el punto de vista de la producción, y es que la historia argentina en sí, en esos años por lo menos, es bastante bizarra. Entonces, Sí. en la narración, él, sin hacer ningún tipo de guiño, solamente narrando los acontecimientos y ordenándolos de tal forma que esa bizarrez se subraye, ya queda gracioso y entretenido. Entonces, no tenés que agregarle nada. Simplemente ordenando los acontecimientos de tal forma y saliendo en pijama, te entretiene. En digamos. el caso de él, además, se ha metido con algunos. Porque una cosa es discutir a Menem, un tema político, te puede gustar más o menos, pero con asesinatos en provincia, con casos como el de María Soledad, o sea, cosas emblemáticas muy delicadas en su tratamiento, que el loco logra hacerlo entretenido, pero sin ser ni chabacano ni faltarle el respeto al tema, digamos. Es un crack, la verdad. Hace años ya que está. Estamos en una época en la cual vamos a tener que incorporar el audiovisual en la educación. Ya está incorporado. ¿Ya en está realidad. incorporado? Sí, ya está incorporado. La discusión con respecto a eso es cómo se incorpora. No sé si en algún momento creo que sí se discutió si se incorporaba o no. Actualmente ya la discusión es el cómo. Y una discusión interesante que hay, sobre todo para pensar la educación en historia a nivel audiovisual, para discutirlo por lo menos, es los audiovisuales que está sacando Presidencia. Sacó uno de la Batalla de las Piedras, y ahora sacó otro hace poco del natalicio de Artigas. Está bueno para pensar la utilidad de eso, no como educación en el aula, sino la educación popular y la forma en que se nos narra a Artigas a través de lo audiovisual. Ustedes, capaz que si hacen memoria, algunos se acordarán cómo conocieron a Artigas. ¿Cómo lo conocí? Sí. Y no sé, pero supongo que en la escuela. Pero Sí, ¿te yo creo referís que en qué lugar o de qué manera? ¿De qué forma? ¿De qué forma accedió Artigas a su vida?
y ustedes Lo primero que accedieron a la vida de recuerdo fue posta, pero sin el contenido, decís, el primer contacto, Artigas. Sí, que apareció Artigas en tu vida. cuadro de la escuela. El cuadro de la escuela. El Artigas ese parado en la puerta del Sí. Banco República con un Sí, uniforme azul. Augusto en el patio de la escuela. Sí, yo soy un caso raro igual, porque como estaba haciendo la escuela en México, mi primer contacto con Artigas es una obra de teatro. Artigas. el Artigas general. General Claro. del Pueblo. Explica muchas Que cosas. Rubén Yáñez hacía de Artigas. Entonces, claramente no es lo normal, pues yo ya ahí estaba como en quinto de escuela cuando conocí a Artigas. Yo en realidad conocía a Zapata, a Morelos y a todos esos. Villa. A Villa, sí, a Madero, etcétera, etcétera. Pero a mi primer contacto con Artigas es físico. No es la IA como en estos Claro. nuevos documentales, sino un tipo de carne y hueso actuando de Artigas. Espectacular. Claro, yo creo que yo lo conocí en la escuela. No puedo decir que capaz que en mi casa había alguna foto, algún cuadro, pero digo, cuando entras a la escuela es el padre nuestro Artigas, señor de nuestro. ¿No? Bien, yo creo que todos, salvo casos así como el de Onza, conocimos a ese Artigas y la narración sosteniendo a esa imagen de Artigas en la escuela. Todo el proceso que se hace después, que tuvimos profesores en el liceo algunos, otros de repente conversando más con algún conocido, pero se va esa imagen de Artigas transformando, criticando, cuestionando y hasta modificando. Porque sacás esa imagen de Artigas el general, esa imagen de Artigas en la ciudadela de Montevideo, o sea, empezás a hacer todo un proceso de modificación de ese Artigas. En todo ese proceso que hay, van haciendo una idea, una conciencia, una subjetividad. Pero para que ese proceso se haga, hay que conocer a ese Artigas general, esa figura institucional, y hacer ese ejercicio de cuestionarlo. Si no está ese ejercicio, entonces lo que va a empezar a ocurrir es que las generaciones nuevas van a encontrarse con otro Artigas muy distinto al que conocemos nosotros, que es el Artigas institucional y el Artigas de leyenda, no leyenda negra, sino la historia narrada más humana. digamos. Claro, ahí está. Entonces, me parece que vamos a empezar a encontrar una generación que no conozca el mismo Artigas que nosotros. Sí, a mí lo que me pasó en mi recuerdo, que no sé si a mi generación le pasó tanto, pero la generación del profe, de mi padre, yo sentía que cada uno tenía su Artigas. O sea, los militares tenían su Artigas. Cuando digo su Artigas para mí Artigas es esto. Sí, claro. Los militares tenían su Artigas. La izquierda tenía su Artigas, la derecha tenía su Artigas. La derecha tenía su Artigas. Ah. Los liberales tenían su Artigas, que decían no, porque él se inspiró en Estados Unidos y en esas ideas. Y los otros te decían no, lo más importante fue el reparto de tierras. Y los otros te decían no, lo más importante era el militar, que le dio una causa, le dio un liderazgo a un pueblo que no lo tenía. Entonces, había muchos Artigas en mi niñez. Genial, pero seguro todos esos contrastan con Artigas, el de la escuela, digamos. O sea, Totalmente. Sí, claro. El Artigas de la escuela es un Artigas construido institucionalmente para tener un padre de la patria, de una patria que él no quería, además. Además, Claro. O sea, no quería la patria como terminó siendo, no es que no quisiera su patria. No, de hecho le ofrecen venir a esa patria no y él quiere, dice que no. no quiere. Se queda en Paraguay. Igual después, yo qué sé, el Artigas de Smoris es un Artigas que... Más humano. Más humano, ¿no? Y que me parece que se acerca más a lo que probablemente haya sido Artigas. ¿No? Un Artigas más de... más guerrillero, para definirlo de alguna manera. Un Artigas que... no de las grandes batallas, sino de no sé cómo explicarlo. Sí, pues yo creo que también ahí hay un tema y es Uruguay necesitaba un líder o un prócer. Sí, claro. Y la construcción fue, me parece, esto de atrevido, en espejo o a semejanza de los que ya había. Necesitamos un San Martín, necesitamos un Bolívar, un militar enjundio arriba de su caballo que se come el mundo en dos panes. Y en realidad el Artigas que después fuimos profundizando era muy distinto a San Martín, muy distinto a Bolívar. sí, yo te diría que Bolívar y San Martín son muy distintos a Bolívar y San Martín también. También. Lo que se necesita es una imagen de estadista. Exacto, está bien. Alguien que sea... el Estado es él, digamos. Hay una novela de García Márquez sobre Bolívar, ¿no? Estoy casi No seguro. me acuerdo. Estoy casi seguro, sí. Que cuenta que duerme en una cama. Yo ahora la leí hace muchísimos años. Que era que dormía en una, ¿cómo se llaman? Una hamaca paraguaya.
A donde iba le ponían marca y le entraban mujeres, obviamente, ¿no? Y esos líderes, viste que lo cuenta de alguna manera, el coronel Aureliano Buendía lo cuenta en 100 años de edad, lo cuenta que era tradición que al general le llevaban doncellas para que pudiera tener hijos con ellas. Claro, pero incluso a Artigas le pasó lo que creo que no le pasó a otros. Perdón, que me aplauden de afuera, no sé qué aplauden. Fabricio le gustó la idea de que le trajeran doncellas al coronel. Cuando metiste al líder aprovechando su poder para... Pero no porque aprovechara su poder, porque era como que querían, es decir, esas mujeres querían que estar con obvio. él. No es que Y él lo aprovechaba. Bueno, cumplía con su obligación nacional. Era parte del liderazgo. Claro. No, porque también yo creo que en realidad la sensación que tengo es que incluso Artigas en la interna de los próceres fue muy discutido y fue muy ninguneado. Ni que hablar por Buenos Aires, ¿no? Me gustó eso de la interna de los próceres. Qué lindo sería. Claro. Y estar en esa interna. Pero claro, porque en realidad siempre fue como el díscolo y el... Entonces, de hecho, cuando el proceso revolucionario se encamina, Artigas es un problema, no un aliado. Hay una teoría muy sugerente que yo la abrazo porque me parece que es muy certera, de un filósofo argentino que se llama Néstor Cohen, que dice que en un momento de los procesos independentistas, las élites americanas necesitan independizarse de España y para eso convocan líderes que representen lo más profundo y radical del pueblo. Caso Artigas, San Martín, Bolívar, son tipos que representan los intereses de las capas más bajas de la sociedad, pero que además representan el sentimiento de unión nuestroamericana. O sea, los tres tienen proyectos. ¿Cómo se organiza? Bueno, lo vemos, pero en los tres casos querían una América unida. Entonces, eso representa un sentimiento popular, los convocan a ellos tres como a otros líderes revolucionarios, caso Mariano Moreno también, y cuando logran derrotar al ejército y al imperio español y hay que pensar cómo organizamos esto, ahí se mete la mano inglesa aliada con estas capas aristocráticas americanas y tienen que sacarse de encima a estos héroes populares. Entonces, Artigas termina traicionado, San Martín termina desterrado, Bolívar termina loco, a Mariano Moreno lo habían matado ya en 1810, si es que lo mataron, pero seguramente sí. Y lo que hace Inglaterra junto a estas élites criollas es la de fragmentar América para poder dominar mejor el territorio y que no se vuelva una nueva potencia como se pretendían estos líderes, que no a hicieron semejanza de Estados Unidos. Claro. Exactamente. Un federalismo gigante. Entonces la teoría es, los usaron a los más radicales cuando le ganaron cuando le echaron a España, bueno, ustedes ahora déjanos que ahora tenemos que gobernar. Bueno, de hecho yo los otros procesos no los he visto tanto, pero el de la Junta de Buenos Aires, por ejemplo, claramente a partir de la afirmación del proceso, los líderes más conservadores empiezan a desplazar a los más radicales. Y cuando no los sacan, los mandan a un barco a no sé dónde. Vos, no, mirá, vos manejás el Chaco, La Rioja, y que nosotros nos quedamos acá viendo la economía. Exactamente. Eso. Hay El general en su laberinto se llama la novela de García Márquez, que es una novela sobre Bolívar. Y hay una película que es Queimada, que si hay alguna chance que la encuentren, búsquenla, que es muy buena, que es la historia precisamente en Haití, cuando la revolución de los haitianos, los ingleses mandan a un tipo para ayudarlos a desplazar a España, creo, o a Francia. Francia. Pero cuando lo logran, olvídate del líder, claro, ¿no? Lo terminan limpiando. O sea que es bien una representación de esa idea de, bueno, vamos, lo ayudamos para que nos saquen de arriba a nuestro enemigo y después lo tiramos para afuera. Claro. Tal cual. Bueno, la revolución haitiana tenía dos líderes, uno era Toussaint de Louverture, que era el más, ¿cómo decirlo?, centrado en sus posiciones, y tenía un líder más jacobino que era Juan de Salines, Jean-Jacques de Salines, que está la calle allá yendo saliendo de Montevideo por Avenida Italia, pasando Malvin. Y Juan de Salines en un momento tiene mucho poder en Haití, y cuando fracasa Miranda en Venezuela en su revolución, se va al exilio a Haití, que era el único país que estaba liberado, que habían hecho la revolución los esclavos
De hecho, creo que es la primera liberación de La América. primera, exactamente. Y cuando llega Haití, Miranda está revisando, bueno, a ver por qué perdimos. Y elaborando nuevas estrategias y le dice, ¿ustedes saben por qué perdieron? Porque hablaron mucho de cómo se hace una revolución, trataron de acomodar sectores acá, de acomodar personas allá, de convencer a todo el mundo. Y una revolución se hace cortando cabezas y quemando casas. Consejo de Juan de Salines para los libertadores latinoamericanos. Bueno, muy bien. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Alguien No me puede sé, pero hay explicar? un montón de mensajes, así que algo prendió. O sea, ¿cómo pasamos de Menem a Artigas? A cortar cabezas y A prender fuego. cortar cabezas. casa. ¿Se prende fuego Bueno, casa? lo que pasa es que, pero más allá de que en Uruguay vemos y consumimos el menemismo con cierto grado hasta de sorna, por mirar al presidente que tenían, Menem fue un líder popular de un arraigo gigantesco que llega de una provincia que no daban un peso, que se coma cafiero, que era el oficialismo del peronismo, y que termina siendo decisivo en la historia argentina. O sea, Sin duda. Sin más duda. allá de que como nos caiga, de la risa, del chiste, de pizza y champagne, fue un líder popular de masa, pero gigante. Diría el Turco Asís, la gente cree que Menem era liberal. No, Menem era peronista. Y empieza toda una enumeración de su perfil, cómo el peronismo funciona en base al culto a la personalidad, al líder caudillesco fuerte, y pone en el mismo grado a Menem y a Kirchner. Dice, hay mucha gente que no los puede juntar, pero los dos son claramente peronistas. Totalmente. Él era un tipo muy popular. Yo decía ayer, yo me acuerdo cuando que íbamos a Buenos Aires en la época de él, que el taxista te decía, porque nosotros ahora podemos comprar un televisor en cuotas. ¿Ah? Y eso era Menem. O sea, todo era gracias a Menem. El Turco así siempre hace un chiste que es muy bueno. Así fue primero ministro de Menem y después embajador en Francia de Menem. Y me hubieran dicho antes que no era peronista, que el Partido Justicialista me sacaba $300 por mes del sueldo cada mes mientras estuve en un cargo de gobierno. Pero bueno, dice, conocí a Artigas personalmente. Viajaba en un 187. Subió, alguien lo reconoció y se produjo una charla entre los pasajeros sobre la película que recién había sido estrenada, dice. Claro, porque vivía ahí cerca de Boulevard Artigas. Ah, mirá, no sabía. Este es Morris. Falta una barra, un whisky y sigan de largo, dice alguien ahí. Bueno. Si hubiese ganado Artigas seríamos parte de la Argentina. Todo bien con las 7 copas del mundo, pero la fauna que son en política por suerte marchó. Sí. Igual la Argentina como la conocemos no era la que quería Artigas. No, para nada. Ni las Provincias Unidas. No, de hecho, la Argentina que nace allá en la década del 1870, no recuerdo bien el año, pero es bastante posterior al nacimiento de Uruguay como país, tiene mucho más que ver con las Provincias Unidas que con la Liga Federal. Claro. Y con Buenos Aires como centro claro de dominio. Somos hijos de Lord Ponsonby, se guste o no. Querían usar el Río de la Plata como río internacional, querían un tapón entre las dos potencias y acá estamos, dice. Tuve un gran profesor de historia, Gerardo Giudice. Capaz que es algo de Pedro, que es el que yo conocí, que es más de mi edad. Brillante historias innecesarias, lo sigo casi desde los inicios. Toca varios casos uruguayos. El de Miriam Maceo, el secuestro de Viviana Salomone, el pelado Roldán y alguno más. El del pelado Roldán está muy bien. Ah, mirá, no lo vi Yo ese. lo vi, sí, está muy bien. Varios que dicen que en realidad el Chino Darín hacía de Rosenkopf, no de Mujica, en la noche de los Ahí 12 va. años. Algunos de los mensajes que nos han ido llegando a nuestra mesa de trabajo. A nuestra barra. A nuestra barra sin whisky, con mate. Bueno, está. Todo es cuestión de ir hasta Es el cuestión de almacén. darse maña. Bueno, hacemos una pausa. Ya seguimos.